Buen día, profesora y compañeros de la materia de Historia de la Iglesia 2. Esta semana me ha tocado compartir con ustedes sobre el tema de las corrientes teológicas de Europa en el siglo XX. Las corrientes teológicas de Europa en el siglo XX. Y para comenzar, me gustaría comenzar hablando sobre la Primera Guerra Mundial y su secuela, ¿verdad? A modo de introducción. Cuando la guerra estalló en 1914, había muchos dirigentes cristianos que se percataban de la creciente tensión internacional que había en ese momento y de todos sus peligros, y que por varios años habían tratado de utilizar los lazos internacionales de la iglesia a fin de evitar la guerra, ¿verdad? Al momento de que se estalló la guerra, se dieron cuenta de que habían fallado, ¿verdad? Estos esfuerzos por mantener eh, los lazos internacionales a través de la iglesia para evitar la guerra. Tales esfuerzos fracasaron, ¿verdad? Muchos de los cristianos que habían participado en ellos se negaron a dejarse arrastrar por pasiones nacionalistas y buscaron medios de hacer de la iglesia un instrumento de reconciliación, ¿verdad? A pesar de que estos esfuerzos de poder lograr lazos internacionales para evitar la paz, ¿verdad? Fracasaron. Muchos buscaron otros medios, ¿verdad? A través de la iglesia, para que la iglesia fuera un instrumento de reconciliación entre entre los países, ¿verdad? En ese tiempo, a modo de evitar la guerra. Bueno, uno de los personajes más destacados en estos esfuerzos fue Nathan Soberblum. Pido disculpas por la pronunciación de estos nombres que se me hace un poco difícil. Este teólogo, Nathan, obispo luterano, a partir de 1914 hizo uso de muchos contactos en uno y en otro lado, ¿verdad? Como hablábamos al inicio en la introducción, que se buscaba el buscar la paz, ¿verdad? De ambos lados a través de la iglesia. Pues Nathan Soberblum fue uno de ellos que hizo uso de sus contactos en uno y otro lado del conflicto para llamar a los cristianos a demostrar el carácter universal e internacional de su amor y comunión, ¿verdad? Ellos creían que luchando por conseguir la paz entre ambos lados, a través de la comunión, ¿verdad? De la iglesia y del amor de Dios, podrían lograr la paz entre ambos bandos. Pero vemos que el protestantismo, perdón, carecía de un marco teológico que le permitía comprender los acontecimientos que estaban teniendo lugar en ese momento. El liberalismo, con su valoración excesivamente optimista, de ser humano y sus capacidades, no tenía palabra alguna para un momento en que la humanidad lucía sus peores galas, ¿verdad? Por eso se hablaba de que el protestantismo necesitaba o carecía, perdón, de un marco teológico, ¿verdad? Fundamentos de donde ellos pudieran tener esas capacidades, ¿verdad? Para saber qué hacer en estos momentos. Ahora, otros eruditos, primero a raíz de estos nacen unos eruditos, primero en Escandinava y después también en Alemania. Comenzaron a ver la teología de Lutero bajo otra luz y descubrieron en ella mucho que no concordaba con las interpretaciones del siglo anterior. Bueno, entre los principales promotores de estos nuevos estudios que después se extendieron no solo a Lutero, sino a toda la tradición cristiana fueron los suecos Andrés Nygren y Gustav Aulen. Sobre Anders Nygren podemos hablar que fue un teólogo sueco, ordenado en 1912 en la Iglesia Luterana Sueca. Fue pastor y profesor de la teología sistemática. Podemos ver de que él explora el concepto cristiano del amor, contrastándolo con la noción griega del amor.
específicamente a través de los términos ágape y eros, ¿verdad? Aquí comenzamos a ver a través de Anders Nygren corrientes teológicas que surgieron a raíz de una necesidad en ese momento, ¿verdad? La gente tenía necesidad de tener el conocimiento teológico, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y vemos que en su libro mostraba que la doctrina de la gracia y el amor de Dios era radicalmente distinta de lo que el mundo cristiano entiende por amor. ¿Qué quiere decir esto? Anders Nygren se enfoca en presentar un resumen sistemático de lo que la Biblia enseña sobre temas específicos, la enseñanza de diferentes pasajes y considerando la tradición de la iglesia, ¿verdad? Ese es el sistema sistemático que él usaba. Descubre rasgos característicos del ágape, que el ágape es amor de Dios por los seres humanos. El ágape para él es el amor de Dios hacia los seres humanos. Y el eros representa un deseo o un anhelo humano, ¿verdad? Es la búsqueda de la realización autopersonal, ¿verdad? Esa es la diferenciación que este teólogo hacía sobre el amor, ágape y ero, ¿verdad? El siguiente teólogo que aportó, ¿verdad? En ese momento sobre las corrientes teológicas fue Gustav Aulen, obispo en Suecia, teólogo luterano y autor de Christus Victor, ¿verdad? Esta era una obra que todavía ejerce una influencia considerable en el pensamiento teológico contemporáneo, ¿verdad? Sobre la expiación. La teoría de Christus Victor o Christus victorioso es una de las principales perspectivas sobre la expiación en la teología cristiana. Mostraba que las interpretaciones tradicionales, tanto de Lutero como la tradición cristiana antigua, no tomaban, suficientemente en cuenta la importancia de los poderes del mal sobre los cuales Jesucristo es vencedor. ¿Qué quería decir él? Bueno, en resumen, la doctrina de Christus que él aportó con Christus Victor se centra en la victoria de Cristo, ¿verdad? Cuando sobre la perspectiva de la expiación, él hace como un hincapié, un énfasis en que no se trataba solamente, ¿verdad?, de una reparación del pecado, ni de una satisfacción de Dios al pago de nuestros pecados, sino que él decía de que la expiación de nuestros pecados, la muerte de Jesucristo, se centra en la victoria frente a las fuerzas del mal, ¿verdad? Mientras que otras teorías, como que existen como la del rescate, ¿verdad? Que hablan sobre que Jesús vino a morir en rescate de nuestras almas, y también sobre la satisfacción, una teoría sobre la satisfacción que se enfocan en el pago o la reparación del pecado, ¿verdad? Pero en el caso de Gustav Aulen, él hace hincapié en esto, ¿verdad? Con su aporte teológico, ¿verdad? De que debemos de enfocarnos más en la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal, ¿verdad? En la teoría de la expiación. Bueno, entre otros teólogos, ¿verdad? Aparte de los que ya hemos mencionado, la respuesta más importante a los retos del momento, de ese momento, fue la teología de Karl Barth, con su postura de la neo-ortodoxia, ¿verdad? La neo-ortodoxia, liderada por Karl Barth, fue un movimiento teológico que surgió desde la Primera Guerra Mundial como reacción a la teoría liberal del siglo XIX. La neo-ortodoxia liderada por Karl Barth es una conversación entre Karl y Turneysen en 1916, ¿verdad? Ellos eran dos amigos que llegaron a una conclusión. ¿Cuál era esta conclusión? De que había llegado la hora de hacer teología sobre nuevas bases, ¿verdad? La importancia de estas nuevas teologías. Y que el mejor modo era regresar al texto mismo de la Biblia, ¿verdad? Ahí se centra la neo-ortodoxia, ¿verdad? Regresar al texto mismo de la Biblia, ¿verdad? La Biblia como fuente
volver a creer en lo que Dios ha revelado, ¿verdad? La fuente principal que es la palabra de Dios. Esta fue la aportación más importante, ¿verdad? De Karl Barth. Eh, Siguiendo con el tema, a la mañana siguiente, Barth empezó su estudio de la epístola de los Romanos, hizo un comentario sobre el libro de los Romanos. Originalmente escribió para su propio uso y el de su pequeño círculo de amigos, ¿verdad? En inicio fue un comentario para su uso y para sus amigos, ¿verdad? Fue publicado en 1919. En él, Barth insistía en la necesidad de regresar a la exégesis fiel, ¿verdad? A lo que el texto nos dice, dándole más importancia que a las construcciones sistemáticas, ¿verdad? El Dios de las Escrituras, decía Barth, es trascendente y nunca objeto de manipulación humana. No podemos nosotros querer comprobar o querer manipular la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene manipulación, ¿verdad? Así que para él, esa fue su aportación, ¿verdad? Debemos regresar al texto de la palabra de Dios. Siguiendo con el tema, Barr reacciona contra el subjetivismo religioso que había aprendido de muchos de sus profesores, declarando que para ser salvo hay que dejar a un lado tales preocupaciones individualistas y el ser miembro del cuerpo de Cristo, la nueva humanidad. ¿Qué quiere decir esto? La frase sugiere que las preocupaciones individuales, ¿verdad? Las que nosotros tenemos, aquellas que se enfocan únicamente en el bienestar personal, ¿verdad? Que son las preocupaciones que las personas tienen, son un obstáculo para la salvación. ¿Por qué? Es porque es necesario trascender esto para formar parte de una nueva humanidad que se encuentra en Cristo, ¿verdad? Lo importante es Cristo. La salvación viene a través de Cristo, ¿verdad? Y no sobre mis preocupaciones individuales. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre Paul Tillich o Pablo Tillich. Fue un existencialista cristiano alemán que también se nacionalizó estadounidense. Fue teólogo luterano protestante que es ampliamente considerado como uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. ¿Qué podemos hablar sobre Paul Tillich? Bueno, fue quien siempre buscó relacionar las realidades de la cultura y la fe cristiana, ¿verdad? Él trataba de no unificar, sino que de relacionar, ¿verdad? De mantener una, como una relación, una comprobación entre la fe cristiana y la cultura. Aunque pertenecía a la generación de Barth, Tillich no era neo-ortodoxo, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, el neo-ortodoxo es fiel a la escritura, ¿verdad? A lo que la palabra de Dios dice. Entonces, a pesar de que que Tillich era de la generación de Barth, él no era neo-ortodoxo, sino más bien un teólogo de la cultura que hacía uso de la filosofía. Aquí vemos la inclusión de la filosofía, ¿verdad? En las corrientes teológicas, filosofía existencialista para interpretar el Evangelio, ¿verdad? Aquí vamos a ver ya el uso de la filosofía para interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? A diferencia de Barth, que Barth hacía uso únicamente de la palabra de Dios, ¿verdad? El Evangelio y su relación con el mundo moderno. En contraste con el énfasis de Barth sobre las palabras de Dios como punto de partida para el hacer teológico, su teología sistemática era un intento de tratar acerca de los temas centrales de la teología cristiana. A base de este método, Pablo Tillich, quien siempre buscó relacionar las realidades de la cultura y la fe cristiana, eh, la teología sistemática es una disciplina que él practicaba. Eh, ¿Qué busca la teología sistemática? Pues busca, ¿verdad?, organizar las enseñanzas de la Biblia de manera lógica y coherente, ¿verdad? Y como veíamos aquí, a través del uso de la filosofía para poder interpretar el Evangelio, ¿verdad?
Así que este es uno de los aportes de Pablo Tiles, la relación entre la cultura y la fe cristiana. ¿Cómo? A través del uso de la filosofía, ¿verdad?, para interpretar el Evangelio. Otro teólogo muy importante en estas corrientes fue Reinhold Niebuhr. Fue un influyente teólogo y politólogo estadounidense. Tuvo mucha influencia en la formación de generaciones de clérigos protestantes norteamericanos. Su enseñanza se basa en inculcar una preocupación por el bienestar de la sociedad, advirtiendo sobre la capacidad casi infinita de los seres humanos para engañarse e identificar sus intereses personales con la voluntad divina. ¿Qué quiere decir esto? Que él advierte, ¿verdad?, sobre esa preocupación, ¿verdad?, que él tiene, que la gente no mira el, el pecado que hay en ellos, ¿verdad? Y que para un cristiano es de mucha importancia el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Pero que advierte que hay una capacidad de la gente de engañarse, ¿verdad? ¿Cómo así? Que la gente dice que sus intereses personales van alineados a la voluntad divina, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces las personas utilizan la Biblia o la adecúan, ¿verdad?, a su manera para satisfacer sus intereses personales. Bueno, Niebuhr estaba convencido de que sin instituciones que le pongan coto, dice la lectura, pero es como que le pongan un límite. Toda sociedad es moralmente peor a la suma de sus miembros, ¿verdad? Habla del pecado desenfrenado, ¿verdad? O de la inmoralidad que hay en la sociedad, ¿verdad? Y que si no hay un límite impuesto por una sociedad, ¿verdad? Hay un desenfreno en la inmoralidad. Esa era la tesis que proponía en su libro El hombre moral y la sociedad inmoral, reaccionando contra el optimismo, ¿verdad?, de los liberales. Los liberales, ¿verdad?, es una doctrina tradicional donde para ellos la autoridad de las escrituras y la revelación, eh, ellos tienden a rechazar la autoridad de las escrituras, ¿verdad? Los liberalistas, y la revelación sobrenatural, dando mayor peso a la experiencia personal y a la ética. Así que él reacciona contra el optimismo de los liberales, ¿verdad?, que no tienen como autoridad la palabra de Dios, pero sin acercarse por ello a la posición fundamentalista. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Una posición totalmente eh, como radical, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que es como apegarnos completamente a lo que nos enseña la palabra. Niebuhr se hacía partícipe de las dudas de los neortodoxos en cuanto a las potenciales, a las potencialidades humanas, y luego comentó que su libro debió haberse llamado El hombre inmoral y la sociedad todavía más inmoral. ¿Qué quería decir con esto? Lo que quería decir era que había llegado el momento en que los cristianos debían volver a equilibrar su opinión acerca de la naturaleza y que esa opinión debía basarse a la vez en una comprensión más exacta, ¿verdad?, del pecado y de sus enormes consecuencias, ¿verdad? Que la gente se diera cuenta de las consecuencias que trae el pecado a través como del espejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Si no hay si no hay una norma que nos restrinja, que nos ponga un límite, como él decía, ¿verdad? Hay un desenfreno en la moralidad del ser humano. Así que él competía en contra del liberalismo, que el liberalismo rechazaba, ¿verdad?, la autoridad eh, de la palabra de Dios y la revelación sobrenatural, ¿verdad? Eh, como dice, que su opinión había de basarse a la vez en una comprensión más cabal del pecado y sus enormes consecuencias, en una afirmación radical de la gracia
de Dios, ¿verdad? Así que ese fue el aporte que nos dio Reinhold Niebuhr, ¿verdad? Sobre las corrientes teológicas del siglo XX. Así que agradezco mucho su atención y bendiciones a todos.